Buenos días, muchachos, chicas, por venir. Encantado de tenerlos acá. Estamos en una nueva sesión del Q&A del programa DIGE, que actualmente se conduce con la Universidad Espíritu Santo y el SAI Business School del Ecuador. Estamos en una sesión con exalumnos, fanáticos, expertos, interesados y todos los que tienen tiempo para invertir y todavía consideran que sentarse los jueves en la mañana a conversar y hablar de temas varios, porque puede ser desde la realidad política de nuestros países hasta qué es lo que está pasando en el piso de producción o lo que nos está yendo bien o no en la empresa. Entonces, bienvenido, un gusto estar acá. Hoy tenemos dos temas. Uno, Daniel nos va a comentar acerca de su inquietud o algún comentario sobre los indicadores intermedios. Ya veremos a qué se refiere. Y si nos da chance, pues hacemos spoiler para que Bruno, que acaba de recibir sus dos recientes libros, el de la decisión y no es obvio, pues le echemos a perder la lectura. No, hay un par de anécdotas interesantes sobre cada uno de esos libros, entonces tal vez vale la pena. Pues yo los comento simplemente como para generar más interés. Prometo que no hay spoiler. Mucho, mucho. Excelente. No hay spoiler, el asesino es el mayordomo. Ya. Exacto. Y fue con una llave de De tubo. tu, Pues Daniel, arránquenos, bueno, por bueno, favor. mi duda era cuando tenemos una cadena de abastecimiento, sabemos que los indicadores globales son el throughput, el gasto operativo y la inversión, o como lo quieran poner, inversión y gasto operativo, el retorno de la inversión y el beneficio neto que sale como resultado de esos, de hacer una combinación de esos indicadores. Ahora, cuando tenemos una cadena de abastecimiento y tenemos distintos nodos, por ejemplo, tiendas o por ejemplo, regionales que dependen, podrían ser dependientes de la misma empresa o de la misma unidad de negocio, o Ujú. podrían ser negocios independientes. ¿Cómo los vinculamos con indicadores locales o intermedios? ¿Cómo sabemos si, por ejemplo, si tengo un negocio, yo estoy en Argentina y tengo un negocio en Paraguay y le estoy abasteciendo de mi planta de, de Buenos Aires? eh, ¿Cómo lo mido? ¿Lo mido Ujú. independiente? ¿Los fletes forman parte del valor total? Esas son las consultas que normalmente se nos hacen en teoría de restricciones. El gasto operativo local de ese centro de distribución se debe tomar como una parte independiente, se debe formar todo el gasto operativo de la empresa, y si son unidades de negocio independientes, cómo manejarlo. Esa es un poco la duda Ujú. de cuáles son los pasos a seguir y cuáles serían los indicadores que debimos usar para saber si realmente cada uno de estos nodos son relevantes para la empresa como un todo. Pues yo voy a empezar comentando, yo haría una distinción primero eh, cuando estamos hablando de entidades físicas que están en la cadena de suministro. Lo primero que tenemos que entender es que tienes una parte logística, una parte, digamos, del flujo productivo, lo que está diciendo, de la planta al centro de distribución en dos países diferentes. Entonces, una cosa es los indicadores operacionales que te aseguran que lo que la planta está produciendo y está enviando y el inventario que estás manteniendo en Paraguay, pues obviamente son los que tienes que tener y siguen todas las condiciones que siempre tenemos de disponibilidad a nivel de inventario, rotación, ¿cierto? Para no tener demasiada plata atrapada. Entonces, la otra decisión es operativamente o desde el punto de vista financiero, cómo sé si el centro de distribución lo estamos manejando bien, ¿sí? Y cómo sé si la planta está cumpliendo lo que tiene que hacer para que el centro de distribución cumpla su función. Es decir, eh, la, la función que el centro de distribución tiene, digamos, en Paraguay es ser
abastecer un mercado, una demanda, y lo que me interesa es nuevamente la disponibilidad, la manera como sé que como negocio dentro, y estoy hablando de decisiones internas, siempre basado en throughput, pues yo lo estructuraría de esa manera, utilizando los indicadores para mirar cómo va. Si es disponibilidad, rotación de inventario, giro inventario, eh, el giro de capital de trabajo, ese es el indicador fundamental si estamos atendiendo lo que tenemos que atender en el mercado. Y la otra depende del suministro de la planta. Entonces, ¿cómo voy a medir a la planta? ¿Cómo le digo a la planta que realmente me está suministrando bien? Bueno, primero, pues obviamente el grado de disponibilidad y servicio que tengo. ¿Cuál es la disponibilidad en el centro de distribución? Está en los 80, está en los 90, en los 95, en los 99. Para cada SKU o para todos los SKU, ahí ya depende. Después uno empieza la sofisticación. Estamos hablando de cabeza, vientre y cola o productos A, B y C, ¿ya? De acuerdo al nivel de servicio diferencial que quiera tener. Y después viene la otra parte, que es siempre la confusión que aparece, ¿y ahora cómo hago para declararle eso al fisco, ¿no? O cómo hago para hacer la contabilidad y reportar los resultados de la compañía, y ahí va a depender. La compañía o el centro de distribución es una entidad jurídica distinta porque está en otro país y está sujeta a todas las regulaciones aduaneras, fiscales, de impuestos, etcétera, o la tributaria, o lo tengo dentro del Mercosur y entonces es mucho más transparente, es una zona franca. O sea, todas las consideraciones que hay que hacer desde el punto de vista financiero, no porque necesitemos de eso para tomar las mejores decisiones de qué es lo que le conviene al negocio desde el punto de vista TOC de flujo, de velocidad y generación de throughput, sino que todo lo que el negocio haga, pues tiene que reportar cuánto gana, tiene que los estados financieros, a veces tiene que financiarse con capital de trabajo de los bancos, qué sé yo, ¿no? O inversión que tiene que hacer. Entonces ahí toca seguir las normas financieras corrientes que están aplicadas en el país para poder hacer todo lo que uno tiene que hacer y reportar pues, las ganancias, tributos. Y obviamente uno lo que quiere es pagar la menor cantidad de impuestos posible. Entonces, si estamos hablando, y la última parte del comentario, si estamos hablando de dos entidades tributarias diferentes, o dos centros de costo, o dos centros de utilidad que están declarados así porque desde el punto de vista de la estrategia financiera y tributaria es lo que más te conviene, entonces entra siempre la figura del precio de transferencia, ¿ya? O yo le compro a esta compañía y somos parte del mismo consorcio, o sea, somos familia. El fisco sabe que somos familia, por lo tanto tengo que usar precio de transferencia de alguna manera, ¿ya? Y ahí vienen todos esos líos. Entonces, claramente hay una estrategia de diseño fiscal que hay que seguir para definir. El precio de transferencia, cuando se utiliza como indicador o medida de control, ¿sí? En este momento lo estamos viviendo con varios clientes que tienen operaciones en distintos países. Entonces resulta que hacen un producto y ese producto se hace en muy pocos países, digamos en Brasil, y después se va para otros países en otras partes del mundo. Sea que es un mineral o sea que es un subproducto, no es un producto terminado completo, sino es un subensamble, por ejemplo, ¿ya? Y lo que uno encuentra es que la manera de poder justificar el valor y la rentabilidad de la entidad local le conviene tener un margen relativamente alto, pero con unos gastos también relativamente altos para poder hacer el juego de cuánto impuesto le va a tocar pagar. Y después la compañía que recibe, que es de la misma entidad, digamos, el consorcio, es una subsidiaria, está declarado como una subsidiaria, una entidad jurídica que tiene relación fiscal, entonces le interesa más bien que le vendan al precio y al margen más bajo posible, con el costo más alto, de manera que cuando le toque, pues el impuesto que tiene que pagar es el más bajo. Entonces siempre hay como esas contradicciones y al final como que nunca se ponen de acuerdo, porque al final depende si eres un centro de costo o un centro de utilidad, ¿ya?
Entonces eso va a crear un mindset donde la gente está nuevamente optimizando localmente con contabilidad de costo, empiezan, entonces a veces uno ve unas burradas, la gente que está vendiendo mi producto en otra región, pues yo mismo los estoy castigando internamente por esta lógica del óptimo local, porque tengo que declarar suficientes utilidades acá. Yo recuerdo que en Procter era muy común donde cada región y cada unidad de negocio era un centro de utilidades. Y toda la operación que era la comercialización y la distribución de los productos eran centros de costo. Entonces todo el mundo a reducir costos y éramos pésimos haciéndole servicio a las unidades de negocio y a la introducción de productos nuevos. O sea, no queríamos gastar en nada porque todo lo que gastábamos iba reflejado en el costo que le estábamos generando a la empresa. Y los otros querían empujar los productos a todo dar con niveles de inventario gigantescos porque era cada vez que la caja salía de la planta, entonces era una venta, que no es verdad, porque eso iba para el centro de distribución y ahí había que venderlo y entregárselo a los clientes. Con mi conocimiento limitado de esas cosas, pues al final yo lo que veía era que habían absurdos, ¿ya? Genera Donde, competencia al final. claro, dos partes de la misma organización compitiendo una contra otra, o las decisiones que yo tomo hacen que la otra sea menos competitiva. O sea, dependiendo del precio de transferencia que yo escoja, además que tengo que importar el producto, ahora le coloco un precio porque el margen está dictado por la corporación, usted tiene que tener un margen de esto. Ahora el producto mío en ese país es más caro que la competencia o que la competencia local, por ejemplo. Entonces son todas esas disparidades. Y pues en el libro de Thomas Corbett, que no me gusta el nombre nuevamente, Contabilidad de Throughput, me gusta mucho más el nombre que tiene en portugués, que es la bússola financiera, o sea, la brújula financiera. Creo que ese debió ser el nombre que debería tener el libro para empezar y después hablar de throughput y todo eso. Pero el libro de Thomas tiene una parte donde precisamente muestra cuál es la solución para, a través de la lógica de los indicadores de throughput, reestructurar esa forma de manejar los precios de transferencia de manera que sea mucho más simple, voy a decir así, equitativo y que no impida competir bien en cada parte donde está operando la compañía. Ya, eso es lo que tengo. Y el punto de vista operacional, pues lo que yo haría es lo que digo, disponibilidad. Uno puede usar, por ejemplo, los indicadores de throughput o inversión valor día, ¿sí? Throughput dollar day, inventory dollar day, para medirse entre los nodos cuando son compañías diferentes. O sea, por ejemplo, yo puedo medir el throughput dollar day de mis proveedores. ¿Qué tanto atraso me genera usted cada vez que no me entrega? ¿Sí? Por el valor de todo lo que pedí, pero no me ha llegado. Y después el inventory dollar day es simplemente saber si a qué capital de trabajo me somete. Porque mientras más largo el lead time, mientras más grandes las compras mínimas, los lotes y todas estas cosas, pues yo tengo que hacer compras más infrecuentes, más grandes, más capital de trabajo atrapado. Entonces el inventory dollar day es más alto, ¿no? Eso es lo que a mí se me ocurre. Si alguien más tiene alguna... estaba esperando que George me sacara las patas del barro. Adelante, George. Si me das permiso para compartir la pantalla para mostrarles un par de slides que creo que son la Ayuda. madre, la madre. Entonces, digamos, ok. Ahí están viendo mi pantalla, yo no estoy seguro. Sí. Ok, voy a ponerla aquí en presentación. ¿Ahí? Ujú. Ok. Esta, bueno, Daniel ya la ha visto, Daniel Trujillo. Esta Ujú. es la que yo uso para puntualizar en presentaciones de lo que llamamos nosotros reuniones de teaser, de provocación, ¿sí? Ujú. Entonces, es la eterna gráfica de las distintas visuales de cada
departamento, persona, un rayo verde que proyecta un triángulo, un rayo naranja que proyecta un cuadrado y un rayo azul que proyecta un círculo. Si uno le pregunta a cada persona de esas responsable por cada una de esas, ¿cuál es la realidad? Pues el verde va a decir que es un triángulo, el cuadrado va a decir que es un cuadrado y el azul va a decir que es un círculo. La pregunta es que el gerente general o el equipo directivo están obligados a ver el sólido en el aire, que es la única realidad cierta. Lo demás son proyecciones parciales de la realidad, tal cual. Entonces, un poquito esa narrativa que está ahí, que no me voy a detener. Y me encanta lo último que le puse, que es nuevo, eso es lo que se refiere a la simplicidad inherente. Después de esas realidades que uno ve, uno dice, no, la realidad de este sistema es que hay un sólido suspendido en el aire. A eso se refiere la simplicidad inherente. Pero vengo a esto. Esta pregunta se ve como esto, ¿sí? Este es el sistema, ¿cómo lo mejoro? ¿En dónde lo pongo? ¿Sí? Porque son entidades distintas, pero en realidad es un sistema. Entonces, saco la lupa de investigar en dónde es que tengo que poner la lupa, como dicen, y en cualquier lado, digamos que deciden parar ahí, listo. Pero entonces, el qué cambiar depende de a quién le pregunta uno. No sé si ustedes han vivido esa experiencia. Entonces, el punto de fondo para mí es esta gráfica, que está pues diseminada, esta es mi versión del tema, que la distorsión perdón, yo les pongo aquí, la distorsión entre lo que puede lograr el sistema, que es esta curva, no sé si ahí ven mi puntero rojo. Sí, señor. Sí, Ok, sí. la distancia, la brecha que existe entre lo que el sistema es capaz de lograr y lo que está logrando la curva verde en relación con estos tres medidores, es que no son más. Retorno sobre la inversión, el flujo de caja y la base de clientes. La causa, la restricción. Así, sencillito. O sea que un proceso de mejora continua debe ser esa curva roja. Cerrar las brechas que existen entre el comportamiento actual y el comportamiento esperado del sistema. O posible, ¿ya? Entonces, estas son las tres cosas: parar, arrancar y mantener el resto. Eso no les voy a aburrir de ahí. Y aquí viene en su majestad cualquier proceso de mejora continua, que es la pregunta que debemos estar acostumbrados a hacer. ¿Cómo arranco? Y de ahí brinco al adorado proceso nuestro y lo pongo siempre de primero. Miren, la pregunta en este caso es, ¿cuál es el sistema? El sistema son todos los eslabones hasta entregarle al consumidor final, probablemente, ¿sí? Y es lo que quisiéramos mejorar siempre y cuando los eslabones intermedios que asumamos como proponen son entes y empresas distintas, ¿sí? Donde cada uno cree que él solito es mejor y puede hacer más cosas que juntos, ¿sí? Entonces, ese es el punto y obviamente de ahí para adelante viene los 5 pasos de enfoque de nuestro adorado TOC en una forma muy gráfica. Esto lo tomé de una presentación de Alan Barnard que me pareció muy didáctica. Entonces, el punto de partida realmente para mí, y ahora ya entro, digamos, en el comentario que quería hacer, es que, miren, lo que dice Javier, el throughput dólares día y el inventario dólares día son medidores muy poderosos, pero complejos, en el sentido de que esas unidades son arroz con mango en un principio, ¿ya? Eso tuvo mucha fuerza y al final Eli Goldratt dijo, ¿saben qué? Una vez que ustedes tengan montado administración de buffers en los eslabones, no necesitan eso. O sea, aún más simple. ¿Por qué? Porque el buffer en los eslabones, así sean entidades distintas, les va a dictar las verdaderas prioridades de qué tienen que expeditar en el eslabón inmediatamente anterior. O eslabones anteriores. Eso por un lado. Por otro lado, la sugerencia de Eli Goldratt, que era un poco, ¿cómo decirlo?, optimista, era que se compartiera la rentabilidad
de todos los eslabones. Lo único que uno conoce, por cierto, es en el origen de la materia prima y al precio que se le vendió al consumidor final, que ese margen fuera compartido por todos los eslabones de la cadena en una proporción que definieran, ¿ya? Eso es, particularmente yo creo que eso en Latinoamérica, y eso es un saludo a la bandera. Realmente cada quien cree que es, que como decimos en Colombia, es más berraco que el otro solo, ¿sí? Entonces, yo creo que no he visto nunca una implementación de esa índole, a pesar de que les puede mejorar inmensamente la rotación, por una cosa que vale la pena destacar. Eli Goldratt hacía una distinción gigante entre cuando uno le pregunta a una persona de producción, ¿sí? ¿Cuál es su problema? Dice una cosa, pero una persona que está en distribución, su necesidad significativa es que la mayoría de su plata está atrapada en el inventario. Ese no es el caso en operaciones. Y por eso a veces no era fácil hacer ese puente entre una cosa y la otra. De hecho, uno de los árboles de estrategia y táctica está basado en esa necesidad significativa que cuando el efectivo, la mayoría del efectivo está atrapado en caja, perdón, en el inventario, darle la vuelta a ese inventario es una necesidad significativa. ¿Ya? Y eso creo que lo entienden todos los que están en la cadena de suministro. Esto, los medidores que tienen son miles de medidores. Yo he visto, miden enormes cantidades de cosas y al final del día uno le dice, oye, y me pasó en una ocasión, todos los medidores estaban bien, perfectos. Y el sistema iba, y yo les decía, explíquenme eso. O sea, todos los indicadores del aeroplano, del avión, dicen que van perfectos. Sin embargo, el avión va en picada para el suelo. Explíquenme por qué es así. No, sí. Y al final del día el tema es que, claro, el medidor central que era generar más utilidades, no estaba por ningún lado. Era competir, vender, ganar participación de mercado. Todos esos son medidores de la cadena de suministro. ¿Sí? Y tú les preguntas, oye, una preguntita, ¿cuántos clientes nuevos has incorporado en el último año? Uy, muchos. ¿Cuántos son muchos? 3. Ah, bueno, espero que entre esos 3 esté Walmart, esté Amazon, esté alguno de esos chiquitos, ¿cierto? Porque esos 3 harían mucha diferencia. Pero en general, a esas cosas no les prestan mucha atención, porque no son indicadores naturales de la cadena de suministro, no todos, hay que decir, ¿sí? Entonces, para mí o sea, los medidores operativos de cualquier sistema son throughput de inventarios y gastos de operación, ¿sí? Y recalco que está mal entendido que TOC se olvide del gasto de operación, no, eso no es cierto, ¿sí? Y tengo una experiencia alrededor de eso con mi hermana, que trabajó muchos años en Dow. Ella era la gerente de sistemas para todo el Cono Sur. Y me contó un día que se habían montado en Lean y en Black Belts y en toda esta vaina. Y en el primer paso se habían ahorrado por temas de eso, no recuerdo la cifra, era una brutalidad, eran como $2 billones, una cosa así. Y entonces me dijo, ¿cómo te parece? Entonces le digo yo, ¿sabe qué? Si yo fuera el CEO de esa organización, al otro día voto a todo mi equipo directivo. No, ¿cómo así? Si, mire ese resultado. Le digo, precisamente, ¿cómo es posible que el sistema se esté gastando? Y ella decía que no habían afectado la funcionalidad, ¿ya? ¿Cómo es posible que el sistema se esté gastando $1 billón más? ¿Sí? Y lo recortan y no pasa nada. Eso era que estaban botando esa plata. ¿Sí? Entonces, para recalcar el tema de que el gasto de operación se tiene que controlar, por supuesto, ¿sí? No extralimitarse, pero cuando uno necesita capacidad instalada suficiente, tiene que entender que el gasto de operación es la asociación directa de cuánta capacidad tiene el sistema para responder. Esas dos cosas van de la mano. Si yo afecto el gasto,
Lo que no veo es cómo voy a afectar el tema de la capacidad instalada y el sistema se va a ver perjudicado. Entonces, cuando los centros de costos, como dice Javier, que pertenecen a la misma compañía o a centros de utilidad, que si uno lo piensa, no es una idea estúpida, ¿sí? Es una idea de que todos generen utilidades. Eso es bueno, ¿sí? Pero el problema es que la utilidad mía, que yo le entrego a una subsidiaria mía, eso no es utilidad. Ahí es donde está el perro El mordiéndose descuadre, la cola, exacto. ¿sí? Entonces, claro, volvemos al punto, ¿cuál es el sistema? Y las unidades del sistema, porque es que si ustedes lo vieron en la gráfica, son dos cosas. ¿Cuál es el sistema y cuáles son las unidades de los medidores de ese sistema? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros como humanos, ¿cuáles dirían ustedes que son los dos medidores que tenemos que hacerle seguimiento? Buena pregunta, ¿no? Entonces, Sí, un señor. amigo mío me dio una respuesta que me sorprendió. Me dijo que puede abrir los ojos cada día. ¿Cómo así? Dice, sí, eso significa que está vivo. Todo lo demás es ganancia. Todo lo demás, viene por añadidura. Yo, uy, inteligente esa respuesta. Pero detrás está, bueno, cuántos son sus latidos o su presión arterial, cómo está su hemoglobulina, cómo está, sí, todos esos otros medidores son importantes para lo local, ¿sí? Pero en últimas es que usted puede abrir los ojos todos los días, ¿sí? Y entonces eso aclara el resto, ¿sí? O sea, ¿yo para qué voy a arreglar un problema que usted tiene en el hígado? Ah, para poder seguir abriendo los ojos. Ah, interesante. ¿Sí? Y lo mismo pasa en los sistemas, aun cuando sean distintos. La gente de distribución no es, para mi gusto, no es nada estúpida, ¿sí? No. Son muy sagaces. Además, O sea, están en el mundo del throughput por definición pura. Usted sí. los oye hablar y dicen, yo compro a 20 para vender a 30. ¿Sí? ¿Eso qué es? El mundo del throughput. El costo le costó 20, lo va a vender a 30. Porque además ellos no tienen gastos de operación relacionados a eso. En Al general no. producto, exacto. ¿Sí? Es puro Es variable. más Claro, simple aún también. yo vendo Compra y lo venta. mismo que compro. O sea, yo lo comercializo. El Entonces, margen está declarado al precio que yo compro y ya, y al que vendo y ya se acabó, no hay punto, discusión. Claro. punto. Ahí sí ellos son throughput puro, puro. Y revísenlo ustedes, ¿sí? A mí me sorprendió cuando yo iba a Ecuador, que fui bastante, los mayoristas, gente muy poco Bás- ilustrada en términos básica, sí. educativos. Sí. Yo les preguntaba, ¿y usted cómo sabe que está haciendo dinero? Me decía, fácil. Yo lo compro a 10 para venderlo a 15. Y yo decía en un principio, ¿cómo así? Claro, me está enrostrando el tema de que el throughput es su indicador central, si uno lo piensa, ¿no? Pero entonces vienen todas las otras tramoyas alrededor del mundo de distribución, que es descuentos por compra en volumen, que es la maldición, el diablo chino, como digo yo, ¿sí? Y Otras cosas es y el otro diablo chino, porque tienes el yin y el yang, entonces es el costo unitario de todo, para hacer eso, lotes, ¿no? eso. Y entonces, pero traer solo 2 cajitas, el flete es muy caro. Entonces, llene esa camioneta o ese camión y vuelta a dar la vuelta ahí. Entonces, todo eso lo que hace es desalinear el flujo de toda la cadena de suministro. Entonces, volvemos a lo que se escribió de último, digo yo, pero que se ha debido haber descubierto en un principio, que yo creo que Goldratt lo tenía muy claro, pero para mí fue una revelación entender los 4 principios del flujo, que todo está basado en eso. Que le dice, mire, olvídese de que es bueno que usted tenga esto y sea muy eficiente en esto si toda la cadena va a sufrir. Hagan de cuenta que la cadena de suministro es un aparato productivo completo, ¿ya? Son máquinas,
que transforman en el sentido de transportan de un lado para el otro. Entonces la eficiencia local, ¿sí? Sale sobrando. La verdadera eficiencia global es la que tienen que medir. Y la fresa del pastel, en términos de distribución, que creo que es una cosa tan simple hoy en día para nosotros que, miren, si el consumidor final no ha comprado, nadie en la cadena de suministro ha vendido. Eso es oro puro. Y la mayoría de la gente sabe que eso es así, pero no les importa. Manejan sus sistemas de distribución. En lo que decía Javier ahora, ya el subsistema le entregó al otro. Yo ya facturé, a mí, check, eso es venta. Así. Y la pregunta es, ok, supongamos que es una entidad tercera, que no es usted mismo, que eso tiene otras implicaciones. Usted le vendió a este X cantidades y descuentos por volumen y todas las barbaridades que acabamos de decir. ¿Cuándo este señor va a volver a comprarle? Pues la respuesta es evidente, cuando haya vendido. Sí, y entonces uno dice, qué interesante aseveración de que si el cliente final no ha comprado, nadie ha vendido. Sí, solo hemos cambiado de bodega y de dueño, no más. Y ahí nacen los problemas financieros entre proveedor y cliente. Todos los efectos indeseables de Vienen la de cadena ahí. de distribución se derivan de lo mismo que pasa en las operaciones. Cada quien quiere ser muy eficiente aisladamente. Piénsenlo, es igualito, el sistema está colapsado por las mismas razones. ¿Sí? Y acuérdense que en operaciones lo que hacemos es ahogue la liberación de materiales. Ese es el primer paso. ¿Sí o no? En distribución, ¿qué hay que hacer? Ahogue la liberación de materiales. ¿Cómo lo hacemos? Aquí está la demanda real del día anterior o lo demás y yo trato de pegarme a eso. Ese es ahogar la liberación o controlar el WIP, que es la misma cosa. Sí. Yo trato de pegarme a ese indicador que es el más, ¿cómo decirlo? El más válido, información valiosa que no tiene un mega algoritmo de decir que el pronóstico. Entonces trato de hacer eso. Larga mi exposición, pero creo que tiene que ver todo con la esencia misma de los 4 principios del flujo. Siempre váyanse allá, siempre váyanse a los 5 pasos de enfoque, ¿sí? En el sentido de que, hombre, si usted no está pudiendo explotar la restricción del mercado, que en general puede ser o debe ser el mercado, ¿sí? Es porque usted tiene algo aquí que le impide lograr esa explotación o esa elevación, ¿ya? Entonces, ¿cómo alineo ese flujo? ¿Cómo aumento el flujo? Porque al final del día es poco creíble que todos los indicadores se mejoren mejorando el flujo. Eso a mí ya me han cuestionado más de una vez que, mire, mejore el flujo y el resto verá cómo las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. ¿Sí? Los costos inclusive, ¿sí? Los costos unitarios que tanto les gustan, para abajo, sí. Se bajan. Entonces, es una pregunta muy buena y de eso se ha dado vueltas enormemente. Termino diciendo algo que Goldratt dijo muchísimas veces, o yo lo oí muchas veces de él. Decía, miren, hay un ciclo que se llama política, medidor, comportamiento. ¿Sí? Entonces, lo que uno establece son políticas de control. Para poder ejercer la política, se inventa uno un medidor específico. Y ese medidor lo que pretende es inducir, esa es la palabra que él usaba, inducir un comportamiento en la organización. Entonces, la forma más simple de entender si el indicador es bueno o es malo, refiriéndose al medidor, es simple. Él decía, si este medidor deriva las acciones o el comportamiento que yo estoy esperando que se derive, el medidor es correcto. Si no, el medidor
O sea, si tiene una rama negativa poderosa, ese medidor no es. Simple. Entonces uno dice, uy, sí, eso es demasiado simple. Sí. O sea, si esto conduce a lo que yo quiero que sea, no altruistamente, sino verificado, ese indicador está bien. Si no, ese indicador está mal. Hay que cambiarlo. Simple. Pero lo que hay que cambiar es la política. Fíjense, política, medidor, comportamiento. ¿Sí? Lo que hay que cambiar es el origen de que dio lugar a ese medidor. ¿Sí? En fin, es todo eso, además, muchachos, que nosotros venimos trabajando con esto hace ya bastantes días. Todo eso fue lo que nos enseñaron al construir los árboles de realidad actual, de realidad futura y demás. Ese ciclo que él llamaba PMBs, Policies, Measures, Behaviors. ¿Sí? Eso es oro en polvo. Encontrar cuál medidor es. Y piénsenlo para ustedes. Si ustedes están viendo un comportamiento errado o equivocado del que esperaban, revisen el medidor que da lugar a eso. Y se van a encontrar que el postulado de que la gente se comporta según se le mide y no según se le pide es sólido, sólido. ¿Sí? Ni más, ya creo que he hablado mucho y Daniel, que originó todo este desbarajuste, está levantando la mano. Está impertérrito ahí, tan tranquilo. Nos bota la bomba y sale corriendo. Sí, siempre es así, tira la piedra y esconde la mano. No, no, estoy de acuerdo en todo. Lo que pasa, me estaba acordando tengo una anécdota de un laboratorio que el gerente general me dijo que no estaba de acuerdo con todo lo que le decía y que porque había muchos productos que no se vendían, entonces en lugar de ver el flujo, lo que hizo es redoblar la apuesta y decir, llamó al gerente de ventas y le dijo que todos sus vendedores salieran a vender los productos que se movían menos, los lentos, y que empujaran la venta hacia todos los distribuidores de estos productos, o sea, Las droguerías, ¿eh? las droguerías. ¿Qué pasó? Le empezaron a llenar el inventario a las droguerías. A los 3, 4 meses me llamó la gerenta financiera que estaban en un problema terrible porque los habían llamado las droguerías diciéndole que hasta que no bajara el inventario no le iban a pagar nada. O sea, prácticamente iban a la bancarrota porque se habían quedado sin crédito. Tuvieron que deshacer todo lo que estaban haciendo. Increíble, pero bueno, muchas veces apuestan a lo que realmente están, digamos, hemos sido aprendidos, ¿no? Que es empujar las ventas. Mucha gente empuja las ventas en lugar de reponer lo que se vende. Para apoyar lo que relata Daniel, pero digamos, como dice Cantinflas, no es ni como él dice ni como yo digo, sino lo contrario. Para mí, en Colombia, no conozco realmente cómo funcionan. En Colombia son un clarísimo exponente de la rotación de los inventarios. Hoy en día, el inventario que tienen en una droguería, abren un cajoncito y hay 3, 4 cajas del medicamento X y los resurten, creo que es día de por medio, Sí. creo. O Entonces, hasta cada día. Yo recuerdo en una conversación con una de las cadenas de farmacia, que no era Cruz Verde, algo que se llama la oferta o algo así, no me acuerdo. la Tienen como rebaja. la rebaja, eso, naranja, rojo, Sí, sí, sí. son extremadamente veloces. Y no solo eso, tú los llamas, les pides el medicamento y a los 10 minutos está en tu casa. Llegan. Sí. Sí, entonces uno debe ver los dos extremos de la realidad, ¿no? A mí, y siempre cuando voy, me sorprende, y son unos cajones grandísimos que además se guardan solos. Lo sacan, quitan la caja y ¡pum! Y vuelven. Sí. Ese es el inventario que tienen. Uno dice, wow, eso comparado con anterior que tenían bodegas, Sí. bodegas allá atrás para almacenar. Y es que además imagínense la cantidad de SKUs
que deben haber de cada pastilla o cada medicina en una droguería. O sea, para la diarrea, para el dolor de cabeza, para el dolor. Eso es un universo bastante grande y además proveedores distintos. ¿Sí? Y métele una más que es parte de una de las cosas que hemos ido trabajando con las cadenas de farmacia, es que no solamente proveedores diferentes, sino que cuando tú vas y estás hablando de un medicamento genérico, deme acetaminofén o deme ¿Eh? paracetamol. ¿Cuál quiere? Este laboratorio lo tiene en rebaja o Mm. tiene este, o si es bioequivalente o no. Es la misma molécula, pero presentado por 5 cosas diferentes. Entonces la lógica de cómo hacer la reposición ahí, siguiendo la lógica de reposición por consumo, porque es por el SKU, pero aquí Ujú. son medicamentos sustitutos equivalentes, entonces tiene su truco, pero es la misma cosa, ¿no? Sí, Y y al final Igualmente, es una adelante. cosita, una cosita. Siempre nos chocamos con el costo del flete, ¿no? Cuando empezamos a decir hay que reponer diariamente, y bueno, es siempre una pregunta. Bueno, ¿y el costo del flete? Tenemos que Sí, llevar yo, fletes sí, completos. pues yo te puedo decir una cosa, por ejemplo, pensando en lo que Jorge está comentando del comportamiento de las cadenas de farmacia o droguerías en Colombia, ¿sí? Yo creo que no lo tienen claro desde el punto de vista de que no saben por qué. Yo creo que fue una cuestión de presión del mercado que los llevó a tomar esas decisiones de ir aligerando la velocidad de reposición y todas estas cosas, porque había muchas cadenas, ¿sí? Y entonces una competencia feroz. Al final, si no tenías el medicamento, está frito. Y si no lo entregabas en la casa de la gente, está frito. Y había, o sea, es como decir que hay una farmacia en cada esquina, Mm. ¿no? Entonces, la única manera de competir es, mano, servicio y disponibilidad. Y no quiebran, están vigentes y abren más locales. Entonces, la única manera de concluir sin conocer los números es que les está yendo bien, que ese incremento en el costo aparente de flete, porque estás mandando a un motorizado a hacer una entrega cada vez que alguien te pide algo. No es que esperas a que haya una ruta, no, en 10 minutos está en tu casa, ¿ya? Y el motorizado va y viene. Y si no la tienen en esa esquina, yo llamo por teléfono y me dice, ah, no, ¿sabes qué? Se me acabo de vender la última caja, pero en la farmacia que me queda a 4 cuadras de nuestra marca, yo se lo llevo, no hay problema. Hacen transferencia de inventario en el sistema de una vez. Entonces, yo creo que ahí habría que mirar los números para entender, pero mi intuición me dice que están ganando plata. Porque si no, una compañía como FEMSA no se hubiera metido y no se hubiera comprado Cruz Verde y no estaría expandiendo Cruz Verde por toda América Latina como si fuera un fuego sabanero. De eso que se Sí, prende uno y así. O sea, y es abrir locales y abrir locales y abrir locales y comprar y comprar y comprar. ¿Ya? En toda América Latina están en ese plan. La vieron además, clarita y FEMSA lo que hacía era eso, era reposición diaria con los refrescos. ¿Sí? ujú. Aprendieron de la Coca-Cola y ahí Y, tenemos. y además en un mercado chiquitico, los enfermos. O sea, todos vamos Exacto. para allá. Estamos todos consumiendo droga como locos. Tarde que temprano vamos a parar al taller de Sí, CID señor. Goldberg. ¿Sí? Así es. Lo Yo les preocupante hago el siguiente, de esos sí, talleres es que el scrap se mide con tierra. yo les digo el Exacto. siguiente ejemplo o el siguiente chiste. Le digo que cuando me dicen del costo del flete, le digo, es lo mismo que si se hubieran ganado la lotería y no quieren gastar en taxi para ir a cobrarla. O sea, le digo, se han dado cuenta que el flujo es el indicador principal del sistema y le están poniendo un obstáculo que realmente está absolutamente irrelevante. Sí. Yo creo que adicionalmente a eso, Daniel y todos, la estrategia que yo uso siempre es, es mostrar una realidad que para mi gran sorpresa es absolutamente o diametralmente opuesta a la correcta. Cuando uno pregunta, venga, ¿y cuáles productos son los que se le acaban? Para mi sorpresa, la respuesta más común es los de baja rotación. Ujú. Y yo digo, ¿qué?
Por eso es que se llaman de baja rotación, porque nunca se acaban, ¿sí? Pero cuando uno les voltea el entendimiento y le dice, mire, los que realmente se acaban son los high runners. Por definición, esos son los que se acaban. Y entonces, el daño del sistema de tener un agotado de un high runner es brutal. Sí. Eso, haga las cuentas rápidas, no es un mega cálculo. Eso paga por cualquier flete, porque además son distribuidores, acuérdense, ellos saben que Exacto. pueden pagar más por el flete, pero si al final les costó 15 puesto aquí y lo venden a 20, ganaron. Ellos eso lo tienen claro, ¿sí? Pero también el óptimo el flete utilizado en su máxima expresión, no conciben que una moto sea la que les lleve 2 cajitas que se acabaron de acabar. Pero amigos, yo no sé en el resto del mundo, pero aquí en Colombia Rappi y una serie de domiciliarios, eso ha cogido una fuerza fenomenal No, porque en toda América Latina, en todos es, lados. Y la si uno pandemia lo ni se piensa, diga. eso es one piece flow. Sí. Entonces uno dice, ¿y cuánto cuesta el flete? No, no importa, yo no voy a salir más, tengo un resfriado, el berraco, yo que voy a ir a la droguería, que me manden eso. ¿Que cuánto cuesta el flete? No, no me importa, tráigalo. ¿Sí? Y hay todo un negocio montado alrededor de eso, pero gigantesco. Sí. Entonces, a veces los medidores los encontramos por carambola como en el, como en el billar, ¿sí? De repaso, ¿sí? Pero los medidores centrales, para mí, si lo piensan bien y en nuestra forma de pensar, hay que devolverse. Los 4 principios, los 4 que son 5. Mi padre tenía un dicho que era famoso, decía, los 4 evangelistas eran 3, Adán y Eva. Entonces, eh, eso es la realidad de cómo entendemos nosotros las cosas, si uno lo pone por sus conclusiones, ¿no? Pero es eso, es eso. Si uno se centra en los 5 pasos de enfoque, que sí son 5, son 6 en realidad, y en los 4 principios del flujo, 4 así, porque dice, ¿cuántos dedos ves ahí? 5. Exacto. Va uno por camino sólido en la identificación de los medidores. El spoiler para Bruno es que todo esto que estamos diciendo está en el libro que le acabó de llegar. Exacto. Todo esto empieza el capítulo 1 diciendo, en el Q&A del dije. Ajá. Estos brutos estaban hablando de... Entonces, un poquito es eso. Yo vi una vez una gráfica que la estaba buscando, no la encontré, que se la vi en una exposición a Alejandro Fernández, un amigo nuestro de TOC también de muchos años, eh, que decía medidores estratégicos, medidores tácticos y medidores operacionales. No la encontré desafortunadamente, voy a buscarla, si la encuentro se las comparto al correo, porque es muy diciente. O sea, si cuando uno retrotrae los medidores a esas categorías, ¿sí? Comienza uno como a atar cabos. ¿Qué significa un medidor estratégico? ¿Sí? Pues para mí el que lo lleva en la dirección de la meta que usted quiere lograr. Eso es un medidor estratégico. ¿Qué es un medidor táctico? Un medidor táctico es el que asegura que esta estrategia que usted trazó se está cumpliendo. O sea, que está en el rumbo que es. ¿Sí? Y el medidor operacional es la minucia. O sea, si ustedes llegan a una planta y en las plantas les hablan de la temperatura y la presión y la no sé, todos esos son medidores operacionales u operativos, que hay que tenerlos, para controlar el flujo, ¿sí? No hay que tenerlos en sí mismos para llevar una estadística de 1000 años en que dice, mire, esto es una berraquera de control. Hace 50 años la temperatura de este proceso es 42 grados y medio. Ajá, ¿y
¿Para qué siguen midiendo eso? Si ya saben qué es esa, Sí, ¿para qué siguen midiendo eso? ¿Sí? si no la necesitan cambiar, ¿no? Exacto, Sí, exacto. yo iba a dar un ejemplo de eso de los medidores estratégicos, tácticos y operacionales, por ejemplo, también en un proyecto en el que estamos ahora, el, el medidor, digamos, estratégico por excelencia es lo que se llama el retorno sobre el capital invertido, ¿sí? Es decir, están mirando cuánto se genera, ya sea por el negocio o los proyectos que se lanzan sobre la inversión de CAPEX y toda la inversión que hay por una empresa de minería. Entonces, después cuando uno baja y dice, bueno, ¿cuál es el indicador táctico? El indicador táctico es cuál es el retorno sobre la inversión de cada uno de los proyectos. Si uno los agrega, pues tiene más o menos lo que el retorno sobre capital invertido del negocio completo. ¿Y cuáles son los indicadores operacionales? Pues al final no es otra cosa que cuál es el nivel de WIP y tareas abiertas y cómo va el pulmón, el amortiguador de cada uno de los proyectos y después el portafolio, dónde se tiene que enfocar. Es decir, usted dijo que lo iba a hacer en 18 meses, hágalo en 18 meses o menos. Y dijo que iba a invertir 100 millones de dólares, invierta los 100 millones de dólares o un poquito menos, por favor. Y la otra es, no deje ni un tornillo afuera, haga lo que dijo que iba a hacer y arranque la planta o arranque la excavación o arranque el tren, lo que sea. Entonces, cuando empiezas a juntar todas estas cosas, es así de lógico. Lo interesante, y aquí viene la dosis de realidad, que es lo que ponía Jorge con esa simulación de todas las pelotitas andando y donde uno pone el foque, depende a quién uno le pregunte. En una reunión de ayer mismo. Entonces, bueno, y este proyecto, no, este proyecto está en fase de desarrollo. eh, es decir, tienen tres etapas. Etapa 1, concepto. Etapa 2, de la parte de diseño básico, donde se toman las decisiones de las piezas más grandes, los riesgos más grandes. Y después viene la ingeniería básica, que es la parte 3, antes de pasar a detalle e implantación, ¿ya? Entonces, no hay problema, Daniel sí tiene que salir corriendo. Entonces, y ya vamos a terminar, creo. Entonces, la pregunta es, bueno, este proyecto, ¿cómo se alinea con la estrategia de la compañía? O sea, desde el punto de vista del retorno sobre capital invertido, el retorno sobre la inversión. Y dice, bueno, la verdad es que nos acabamos de dar cuenta que hay una compra anticipada de vagones para ahorrar dinero y nos acabamos de dar cuenta que esos vagones no empalman con los vagones que tiene el tren actual, ¿no? Y además nos estamos dando cuenta que la malla de ruta que tenemos de tránsito del tren, pues podemos hacer el viaje de vuelta con la misma malla, no necesitamos tirar la ferrovía nueva. Entonces, es un proyecto de 160 millones de dólares y nadie sabe por qué está ahí y no lo pueden justificar. Y entonces uno dice, ¿y este quién lo pidió? ¿Por qué lo están haciendo si no lo necesitan? Y entonces yo lo que dije, mire, vamos a hacer una cosa. Yo le digo qué decisión tomar y el ahorro me da la mitad, ¿sí? Mate ese proyecto, no lo haga. De los 160 millones que se iba a gastar, deme la mitad y yo tranquilo, no hay problema. Se ahorra 80 millones y nosotros felices. O sea, unas cosas no lo puedo creer. O sea, le estoy hablando de una empresa de corte global. Me dicen, no, o sea, ¿cómo así? Pero bueno, ese es como un ejemplo donde se supone que los indicadores están, es lógico que uno, pero cuando uno dice, y el ROI de este proyecto, no, bueno, sí, es muy importante para el negocio, pero yo estoy aquí para entregar el proyecto. O sea, estoy aquí para cuidar mi trabajo. Bueno, Muchachos, anécdotas acabo de interesantes. encontrar La lámina, las láminas, se las voy a mostrar ahí. Ah, ok. ¿Ahí la están viendo? ¿sí? Ahí está. Lo que les decía, medidores operacionales, tácticos y estratégicos. ¿Sí? Los operacionales es confiabilidad operacional. Bueno, eso suena redundante y aquí el mensaje del objetivo, ¿qué es lo que quieren lograr con eso? ¿Sí? Estabilidad operacional, traslade la menor variación posible. Esto en últimas es control el WIP. Sí.
¿sí? Y todo está relacionado así. En lo táctico, mire, mejora operacional, reducción del desperdicio, oportunidades, ¿sí? Es que el desperdicio es malo. Nosotros nunca hemos dicho que no Que le pongan no, el ojo a eso, claro. ¿sí? O sea, control del gasto operacional, por supuesto, ¿sí? Contribución operacional estratégica. Y bueno, y unos nombres rimbombantes que se inventan particularmente los financieros es el RONA, el RONE, el ROI, el El RAC, el RIC, roce el y ROS, no, y el roce que no es bueno porque eso pues duele. rosa. Sí. Bien, entonces, ahí creo que está condensado en general en el lado izquierdo, operacional, táctico y estratégico. Ujú. ¿Sí? Súper. Una cosa que adicionalmente me pasó ayer, está calientica. Alguien me dice, oye Jorge, una persona que ha estudiado TOC en serio, me dice, Jorge, últimamente ando trabajando en planes tácticos. O sea, uno está acostumbrado a ir planes estratégicos, ¿no? O sea, antes que planes tácticos. Dije, ¿y ese arroz con mango qué es? Dijo, no, que definimos qué acciones hay que hacer primero y luego vemos esas acciones a dónde nos conducen. Digo, estás como el grave dicho que digo yo, por aquí entra el burro, por aquí salen las salchichas. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí en medio? Pero voy a comprar burros de pelo blanco. Bueno, no creo que Hágale. vayan a salir mejores salchichas. Pero es así, es así. Lo que en su momento recuerdo yo se llamaba la sopa de letras, que son todas esas iniciativas que van surgiendo, el TQM, el ERP, el MRP, y todo el mundo quiere como agarrar de esa sopa de letras las mayores cantidades de letras y al final terminan en un arroz con mango impresionante. Coja una cosa Y y hágale. sí, porque al final del día pensamos que el sistema es tan complicado que hay que tener de todo eso. ¿Sí? Mientras más Entonces, simple, mejor. Si hay algo que hemos aprendido, ¿verdad, Jorge? uf, Nos hemos ido descargando una cantidad de cosas que no le añaden. Y con eso llegamos a las 11, Pancho. Pues muchas gracias por su asistencia. Nos hicieron hablar a Jorge y a mí y eso no es necesariamente bueno. no. Eso también está sesgado. Sí, eso está hiper sesgado. Nos veremos entonces el próximo jueves a la misma hora, mismo canal. Espero que tengan un excelente fin de semana, que les vaya muy bien, que sigan tomando cada vez mejores decisiones con simplicidad. Muchas gracias. Mejore su throughput. No, muchas Cuidado con el gracias. roce nada más. Oye, Cuídense. nos hizo falta.